KPMG con Emiliano Martín, Sebastián Ramaciotti con Neoris y Carlos Praugeres con Asterisco. Bueno, como habrán visto, somos bastante estrictos con los tiempos. Les voy a poner el celular acá adelante para que vean que no se tranza con el tiempo. Son 15 minutos cada uno, así que Emiliano, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya un poco me hizo la presentación, pero le quiero comentar un poquito más. Mi nombre es Emiliano Martín, yo soy el director a cargo de la oficina de Rosario de KPMG. Y un poco también esta introducción es para entender cuál es, desde nuestro punto de vista, el tema de la salud, ¿sí? Cómo es el financiamiento de la salud. KPMG es una firma internacional, ¿sí? Que está en casi todas partes del mundo y bueno, básicamente prestamos un servicio de autoría contable, impositiva y toda la parte de sistemas, ¿sí? Que es un poco lo que voy a estar tratando ahora en adelante, ¿sí? ¿Qué hizo KPMG en el año 2015 y 2012? Bueno, justamente lanzó una encuesta, ¿sí? Con todas las empresas con las que estamos trabajando a nivel mundial respecto de cuál es el impacto de la tecnología en la gente, ¿sí? Después cómo empezó a influir en mayor medida todo el tema de las aplicaciones médicas, ¿sí? en la tecnología, y después cómo la tecnología fue introduciéndose en las estructuras, ¿sí? Eso implica desafíos, eso implica determinados pasos a seguir para que haya una correcta implementación, una efectiva implementación de los sistemas en la salud. Y después, obviamente, después de toda implementación vienen oportunidades de mejora, ¿sí? Para llegar a la optimización de ese sistema o de esa tecnología, ¿sí? Habiendo comentado todo esto, bueno, es un poco le quiero mostrar la encuesta, ¿sí? Lo que está mostrando acá es, bueno, que cada día más la tecnología influye en las personas. Como se ve bien ahí, hay un 71% de la población, ¿sí? Que ya utiliza un smartphone, así como también el 88% de las personas empieza ya a usar internet, ¿sí? Pero lo que, como dato relevante que surgió de esa encuesta, es que tan solo el 2% de esa población, ¿sí? Reporta esas transacciones al sistema de salud, ¿sí? O lo que esté relacionado con el sistema de salud. Esto es un poco lo que también les comentaba, el tema de las aplicaciones médicas, ¿sí? Cómo empiezan a introducirse o verlos en los celulares u otro tipo de dispositivos, cómo empieza esa aplicación. Bueno, hoy en día el 50% de la población usa internet, ¿sí? Y se autodiagnostica, ¿sí? Que no es un tema menor. Y así como también el 75% de la información médica la buscan en la web, ¿sí? Entonces, eso tiene implicancias que en algunos casos, creo, como adaptarse a las nuevas situaciones. O sea, hoy los médicos están en una situación que cuando van a analizar su situación médica, esto que lo otro, ya tienen un autodiagnóstico y empezar a interactuar con el médico. Entonces el médico se tiene que adaptar a esos nuevos cambios, ¿sí? Como bien le dije, fue una encuesta que en el 2015, también en el 2012, el 2012 mostró justamente que el 60% de la población controla, ¿sí? Su enfermedad crónica utilizando una aplicación móvil. Después observamos que el 80%, ¿sí? Le gustaría ver su historial médico vía online. Después, a su vez, se está mostrando que el 90%, ¿sí? Utiliza el servicio de turnos médicos, ¿sí? Y a su vez es una nueva tendencia, ¿sí? Que se está aplicando básicamente en Estados Unidos, que en mayor medida, que le gustaría tener un servicio donde se puedan hacer preguntas clínicas, ¿sí? Hay un portal en el cual eso trae cuestiones que prefiero no andar en ese lugar, pero que trae cuestiones legales también, y por eso hay veces que hay ciertas limitaciones en cuanto a ese tipo de implementación de portal, ¿sí? Y eso implica también un tema de legislación. Entonces, eso es lo que yo voy mencionando, el tema de la adaptabilidad. O sea, día a día estas cuestiones van cambiando
y bueno, y tenemos que ir perfeccionando esa situación, ¿sí? Bueno, básicamente en el próximo slide hablamos del tema de telesalud. Este es un sistema online que, como lo estaba bien mostrando ahí, observamos que solo el 14% utiliza este aplicativo. Un claro ejemplo, como bien dice ahí, es, no sé, alguien se cae o tiene una situación, aprieta un botón no sé, en el dispositivo del celular, que esto que lo otro, tiene la asistencia inmediata. Bueno, ese tipo de cosas de las que hablamos, o por ejemplo, hoy hay una mayor tendencia de hacer operaciones vía online, que utilicemos profesionales o especialistas de otros países, ¿sí? Esto es lo que hace mención la telesalud y que hoy en día no se está aplicando en la medida que muchos CEOs, ¿sí? Pretenden que se implemente. Bueno, hoy el historial clínico está demostrando que está digitalizado casi el 96%, pero que tan solo el 4%, como bien dice ahí, de los pacientes acceden a sus registros. Esto es un poco lo que le estaba comentando por un tema legal, ¿sí? Eso se está, en muchos países se está analizando el tema de legislar, de empezar a cambiar este tipo de situaciones, como para permitir, ¿sí?, que los registros electrónicos tengan mayor acceso a los pacientes. Pero ¿qué pasa? O sea, todo el tema de la digitalización trae también consecuencias, ¿sí? Consecuencias en las que tenemos que empezar, o básicamente los sanatorios o las empresas, o todo lo que está relacionado con la industria de la salud, tienen que empezar a ver todo este tema de las violaciones de datos, que pueden ser propios, internos, así como terceros, ¿sí? Y esto es un poco lo que vamos a hablar con posterioridad. Pero por lo que vemos ahí, el 40% de todas estas organizaciones que estuvimos hablando están informando el ataque cibernético. En realidad no solamente el sistema de salud, todas las empresas, hay una tendencia básicamente a utilizar la tecnología, ¿sí? Y bueno, ese es el punto es un proceso lento, ¿sí? No es la digitalización es de un año para otro, ¿sí? Pasan años a veces hasta llegar a la optimización de esos puntos, y básicamente lo que se analiza ahí es gente especializada que trabaja en el tema de la violación de datos. A través de un mail uno recibe, hay distintas digamos, limitaciones que establecen dentro de la estructura para impedir este tipo de violaciones. Esto es un poco lo que le hablaba del tema del desafío, ¿sí? El desafío es básicamente encontrar todos esos recursos necesarios para invertir en la nueva tecnología. En la encuesta que le estaba haciendo mención de los CEOs, que fue en el año 2015, está mostrando que la inversión en la tecnología en los últimos 3 años, ¿sí?, fue tan solo del 0 al 3% de su gasto total, ¿sí?, con lo cual no es mucho, ¿sí? Y en el 2012, o sea, fíjense que lo mismo, dio casi el mismo resultado. Entonces, casi en una década se mantuvo igual, a pesar de los cambios tecnológicos que hay y de la apuesta que hay en esto, básicamente. ¿Cuál es la sensación que demostraron en esa encuesta? Una sensación de frustración, ¿sí? Porque la idea es cuando de los CEOs, o básicamente la encuesta, es decir, bueno, yo invierto, y la inversión, ¿qué implica? Es sinónimo de ahorro en dinero a largo plazo, ¿sí? Bueno, eso es lo que no han obtenido esos resultados, ¿sí? ¿Cuál es el otro desafío? Bueno, hacer más fácil el trabajo de los proveedores de salud y la interacción con los pacientes. Básicamente, esto trajo 2 saldos. Un saldo negativo, ¿sí?, como toda implementación, y el saldo negativo se observó en aquellos casos cuando se invirtió o se implementó este tipo de tecnología en aquellas empresas en las cuales, o organizaciones, tenían ya procesos, ¿sí?, ya existentes. Entonces eso generó un saldo negativo. El saldo positivo fue cuando se rediseñó totalmente el proceso, o sea, cuando se empezó de cero, decir, bueno, ¿cómo implementar la tecnología desde el momento cero? Y no desde el momento cuando ya tenés procesos de antemano, que son por ahí procesos obsoletos o procesos que no se aplican a la tecnología. Entonces, por eso fue un saldo negativo en aquellos casos que, teniendo un proceso, se implementó después la tecnología y se trató de aplicar esa tecnología sobre un proceso
antiguo, digamos, ¿sí? ¿Pero qué implica eso? Implica tener implementar buenos diseños, ¿sí? Existen diseños débiles y existen diseños más activos, más efectivos, ¿sí? Los diseños más débiles, obviamente, ¿qué implican? Implican un incremento del tiempo en la carga de datos, ¿sí? Básicamente se utiliza más personal en la carga de datos también. Y lo que se ha observado en las encuestas que básicamente los profesionales, en estos casos estamos hablando de los médicos, cuando un diseño es débil, está utilizando casi un 40% de su tiempo en la carga de datos, ¿sí? Y que tan solo los pacientes casi un 12%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un diseño que es efectivo, más activo? Bueno, básicamente toda la información, ¿sí? Se vuelca automáticamente, ¿sí? Hay determinados equipos, ¿sí? Equipos de monitoreo de signos vitales, ¿sí? Que directamente van al sistema, o sea, no tiene que haber ninguna persona cargando la información ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces ahí viene el punto de la inversión, hasta dónde yo puedo invertir, hasta un diseño más fuerte, un diseño... es el punto que tiene que hacer cada organización, tiene que hacer su propio análisis, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la implementación? Sí, bueno, todas las tecnologías digitales, lo que hay que tener en cuenta es que no entrega una mejora en la productividad por sí solo, ¿sí? Que hay que acompañarlos en ese proceso de la tecnología. La mala aplicación, ¿qué implica? Implica básicamente crea ineficiencias, frustración personal, ¿sí? Y el peligro en la calidad de atención. Pero para tener una implementación exitosa hay que tener una efectiva estrategia digital, ¿sí? Para esa efectiva estrategia digital, nosotros acá mencionamos algunos de los pasos, ¿sí? Pero hay muchos más, ¿sí? Pero básicamente esa encuesta, ¿qué es lo que surgió? Surgió que toda transformación, ¿sí? Como bien dice primero la transformación, que toda Emiliano, transformación... últimos 4 minutos. De poco tiempo. Esa primera transformación básicamente esté sustentada con la tecnología. El cambio cultural, ¿sí? El cambio cultural hay que enfrentarlo. Básicamente todo proceso de transformación trae problemas no en la tecnología sino en la gente, y hay que acompañar a la gente, al staff, ¿sí? En el entendimiento básicamente de estas nuevas aplicaciones. Hoy en día se dice que una de las herramientas de capacitación más fáciles de implementación es la tablet. Es un entrenamiento mucho más rápido, más sencillo y se entiende mucho más. El paciente, bueno, tiene que ser el centro de diseño, ¿sí? Básicamente el sistema tiene que resolver los problemas, ¿sí? Y las consultas del paciente, ¿sí? Y para eso para hacer un buen diseño, primero hay que hacer un entendimiento de los procesos, qué es lo que necesita un paciente, ¿sí? Con lo cual eso implica un diseño inicial bastante importante de entendimiento de los procesos. Los grandes hospitales el éxito lo tuvieron implementando este tipo de paquetes, ¿sí? Y después para determinadas especialidades se aplica un sistema específico, ¿sí? Que eso implica un poco lo que estuvo comentando al inicio Gabriel del tema de las interfaces, ¿sí? Bueno, eso no es un tema menor, que eso también lo tienen que analizar los especialistas. ¿Cuál es el éxito? El éxito es invertir en análisis de datos, y la inversión en análisis de datos implica consecuentemente la aplicación de un software relacionado a esos datos, a ese análisis de datos. Y genera un impacto muy positivo cuando hay éxito en tu inversión. Primero por una cuestión de que hay una optimización de las transacciones, en las operaciones, así como también todo lo que tiene que ver con los procesos clínicos y el gerenciamiento de los pacientes, el universo de los pacientes. Pero esto implica un aprendizaje continuo, ¿sí? Como bien dije inicialmente, son ciclos. Para llegar a la optimización de un sistema, de una tecnología, implican a veces hasta años, ¿sí? Lo que sí es importante es para comparar datos es la customización de la información. Hay que buscar de que la información sea un dato estándar para que yo pueda comparar con otros proveedores de salud y ver en qué situación estoy, ¿sí? Por último, en lo que respecta a la seguridad de información, que un poco lo hablamos con anterioridad, o sea, hay que fortalecer todo el tema de la amenaza de los hackers, ¿sí? Porque básicamente infectan los sistemas, ¿sí? Y muchas empresas, como bien le dije con anterioridad, casi el 81% de todas estas organizaciones
han sufrido algún ciberataque, ¿sí? Por último, y un poco más resumido, toda implementación, ¿sí?, después implica una mejora, ¿sí?, una mejora en la productividad y en la calidad de la salud. Hay que ser más sistemático, ¿sí? Eso que implica tomar acciones más ordenadas. Básicamente los expertos dicen que hay un error de diagnóstico de casi entre el 10 y el 15%, ¿sí? Entonces es importante que la tecnología forme parte de todo este proceso porque ayuda a la toma de decisiones, ¿sí? Ayuda a reducir los errores de diagnóstico, ayuda a mejorar la calidad de trabajo. Más proactivo, bueno, hay que utilizar datos más predictivos, ¿sí?, no tanto detectivos, ¿sí? Y esto permite, un claro ejemplo es cuando a través de algoritmos computarizados se permite entender la clasificación de determinados riesgos. Teniendo la clasificación de riesgos, eso permite la reducción de, en algunos casos, la readmisión de algunos pacientes. En unas cuentas en Estados Unidos muestran que se redujo con este tipo de tecnología casi el 45%. Entonces, es importante que utilizar datos predictivos. Mejor coordinados. El desafío de todo el sistema de salud es la efectiva coordinación. Hoy en día, ¿qué pasa? Los pacientes a veces trabajan con distintos prestadores de salud, ¿sí?, y no tienen un claro, digamos, quién está a cargo de su salud, básicamente. Entonces no tiene una coordinación efectiva. ¿Eso qué puede generar? Una disminución de la calidad del paciente. ¿Y qué puede generar eso? A veces una duplicación de estudios médicos, hasta incluso hasta a veces el abandono, ¿sí? Entonces lo importante es que es una mejor coordinación. Compromiso del paciente, ¿sí? Bueno, básicamente las telecomunicaciones que permiten eliminar la barrera geográfica, ¿sí? Al eliminar la barrera geográfica mejora la calidad y ahorra costos, reducir todo el tema de los turnos, de las admisiones, reducir el trabajo de los especialistas, ¿sí? Reducir es más que nada optimizar el trabajo de los especialistas. Y ahí, como bien le dije, hoy en día hay organizaciones online, ¿sí?, que se hacen consultas las 24 horas, que bueno, que tiene todo un tema legal, que eso se está trabajando, pero hay una tendencia hacia eso. Bueno, un mejor manejo de los recursos. Hoy en día la tecnología es una fuerza de trabajo que está empleada donde más se lo necesita. Y esto permite evitar tener un staff de más, ¿sí? Y por último, el tema de la educación y el aprendizaje. Bueno, la tecnología asiste en gran medida a todo lo que es la educación médica y a todo lo que es el desarrollo profesional. Hoy en día hay una tendencia, y en todas las áreas, ¿sí?, en todos los rubros, digamos, la capacitación a veces se hace presencial. ¿Sí? Bueno, hay capacitaciones que directamente se puede ver a través de un video o de cómo hacer un trabajo. Bueno, eso forma parte de la tecnología. Si bien sigue existiendo esa capacitación presencial, pero en menor medida porque está esta nueva alternativa. ¿Sí? Así que bueno, este era un poco informal de nuestro punto de vista de KPMG. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sebastián Ramaciotti, representante de la empresa Neoris. Sebastián, tu turno. Recordá que son 15 minutos. Te voy a dejar el teléfono al lado para que veas el tiempo y te ponga nervioso un poco, nada más. Sí. No. Te preocupate. Sí, hay que esperar un rato. Bueno, mientras voy haciendo la presentación, buenos días. Soy Sebastián Ramaciotti, director de Neoris. Neoris es una consultora global de negocios y tecnología, desde la cual venimos brindando desde hace más de 10 años soluciones para la industria de la salud. Bueno, cuando me propusieron participar en este evento, pensé bastante en qué tema tratar, qué tema traerle, y el tema que pensé... no importa, avanzo. El tema que pensé es cómo transmitirles a ustedes la necesidad de invertir en tecnología.
después del panel anterior, en el cual realmente nos han pintado un panorama bastante preocupante de la situación del sistema de salud actual en Argentina y en cierta medida de habernos catalogado como una amenaza, yo estoy convencido que la inversión en tecnología, la innovación tecnológica es una oportunidad y no una amenaza. Ahora bien, ¿por qué es importante para las organizaciones de salud, para los centros de salud, pensar en invertir en tecnología, en innovar, pensar seriamente en abordar una estrategia de transformación digital de sus compañías? Porque realmente es lo que va a permitir poner fuerte foco en la prevención de la salud y en gestionar, por ejemplo, a los enfermos crónicos, digamos, que es donde creo que realmente la tecnología tiene un poder superador. Hoy por hoy la tecnología está más orientada al plano reactivo, a curar, a sanar cuando ya el episodio de crisis ya ocurrió. Ahora bien, bueno, me gustaría trazar un paralelismo, explicarlo por medio de una alegoría, que lástima que no se ve, pero bueno, que básicamente les pido por un instante que se imaginen que formamos parte de una comunidad primitiva, que formamos parte de una comunidad de nómades en la cual nuestra vida consiste en cazar, pescar y recolectar lo que la naturaleza nos da para mantenernos vivos y sobrevivir. Pero les pido que se lo imaginen de verdad, digamos, porque si no, esto no va a funcionar. Digamos, si no se imaginan que se sacan el traje, que dejan sus trabajos actuales, que dejan el golf y se dedican a salir a cazar, a pescar y a recolectar, este cuento no funciona. Diego, ¿te imaginás sin golf, sin Medife y cazando y pescando? Imagínate, haceme el favor. Bueno, imaginamos entonces somos nómades. Estamos obligados a proveer nuestro sustento, a buscar nuestros recursos para sobrevivir. Por lo tanto, periódicamente tenemos que estar desplazándonos de un lugar a otro cuando los recursos se agotan. Ahora, en uno de esos viajes, en uno de esos desplazamientos, nos encontramos con un objeto que realmente nunca habíamos visto antes. Era un objeto que apareció, estaba ahí y era disruptivo en nuestra vida. Ese objeto que nos encontramos es un arado. Un arado que era un elemento que lo vimos, no sabemos para qué es. Imagínense encontrarse el arado, ¿sí? Siendo nómades, vestidito con la piel de animales. ¿Qué podríamos haber hecho? Asustarnos y huir pensando que podría ser algo malo, ignorar porque realmente no le vemos ninguna utilidad y seguir nuestro camino, o bien podríamos habernos puesto a pensar cuál es el valor que tenía ese objeto y cómo podía ayudar a mi comunidad. Y quizás, si íbamos por ese camino, podríamos haber desarrollado la agricultura. Podríamos haber pensado que con ese arado íbamos a cultivar y nos íbamos a proveer de los sustentos necesarios, de los recursos que hoy por hoy eran escasos, porque íbamos a poder controlar el cultivo. A partir de eso íbamos a poder tener un incremento en la población, porque ahora íbamos a tener los suficientes recursos para alimentar a toda la sociedad. Podríamos empezar a desarrollar la economía, podríamos pensar en implementar la propiedad privada de la tierra, que en ese momento no tenía ningún valor, pero a partir del momento en el cual la podemos trabajar y podemos sacar provecho de ella, tiene sentido en pensar en ir por ese camino. Podríamos también procesar lo que cultivamos y llegar a la harina y fabricar el pan. Podríamos seguir evolucionando hasta hoy. Es decir, gracias a que nos encontramos en un momento en ese camino con un objeto que no lo reconocíamos, no sabíamos qué era, pero que era disruptivo, le encontramos valor y le encontramos una utilidad, ese objeto nos permitió cambiar la vida de nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo traemos eso a la salud? Me permití buscar algunos ejemplos de lo que seguramente en algún momento fueron arados relacionados con el sector de la salud y pensando mucho en la prevención más que en atender una vez que el episodio ya ocurrió. Y puedo mencionar, por ejemplo, el dispositivo Simba, que no sé si lo conocen, que es un dispositivo que permite potabilizar grandes cantidades de agua a muy bajo costo, con el beneficio que eso conlleva de disminuir considerablemente la muerte por ingesta de agua contaminada, principalmente en los niños,
y que es un dispositivo que hoy se está utilizando en Nepal, en Bangladesh, en India, y está tratando de llevarse a otras geografías que tienen ese problema, y por lo tanto se están buscando fuentes de financiamiento. Se habló también en el panel anterior de que una de las, llamemos, amenazas o preocupaciones es el envejecimiento de la población. Cada vez vivimos más años, para mí es buenísimo. Más que una preocupación, es para mí una alegría, digamos, pensar que podemos llegar a vivir muchos años más. El tema es cómo llegamos, el tema es de qué manera. Por ejemplo, otras de las soluciones que hoy están disponibles en el mundo son soluciones que tienen que ver con cuidar a las personas mayores. Es decir, son soluciones que están conectadas a través de Internet y por medio de ciertos sensores y dispositivos ubicados estratégicamente en el hogar de una persona mayor, que está monitoreando permanentemente patrones de comportamientos que puede determinar si hay algún tipo de alteración. Por ejemplo, que la persona tarde mucho más tiempo en despertarse todas las mañanas o una mañana de lo que habitualmente lo hace, y disparar las alertas correspondientes para que haya algún tipo de intervención médica y evitar una consecuencia grave. Otro caso también interesante son, y que esto es algo que ya lo vemos habitualmente, son los dispositivos, los wearables, dispositivos de vestir, como un reloj de esto, que te permite monitorear tu actividad física, que incluso te incita cuando detecta que vos en el día estás teniendo una baja actividad física y te empieza a vibrar, empieza a hacer ruido y te invita a que salgas a caminar o hagas algo. Y a su vez te permite monitorear la frecuencia cardíaca para evitar que no te pases de mambo y puedas, digamos, evitar algún tipo de enfermedad cardiovascular con las consecuencias que trae. Y algo que a mí realmente me sorprendió respecto de lo que es el uso de Big Data y que es el análisis predictivo, es una herramienta que no sé si la conocen, que se llama Watson, que la desarrolló IBM, que aplicándola al sector de la salud se ha hecho un trabajo en el cual cruzaron más de 2 millones de artículos y publicaciones médicas con más de 1,5 millones de historiales médicos de pacientes, los procesaron a través de un algoritmo que crearon y como resultado de ese test pudieron llegar a la conclusión de que la solución por sí sola estaba prescribiendo un tratamiento para una serie de casos históricos que habían ocurrido, una serie de tratamientos para tratar el cáncer pulmonar con un 90% de acierto contra un 50% de acierto de los médicos que lo habían prescrito. Esto no quiere decir que este tipo de soluciones viene a reemplazar al médico. Esto lo que quiere decir que pone a disposición una herramienta con un poder que realmente nos tiene que poner muy contentos y todo el mundo debería estar pensando cuándo eso va a ser de uso masivo para los centros médicos. Bajándolo un poquito más a nuestra realidad, podemos pensar en cuáles son los arados que tenemos hoy a la mano y no estamos viendo y que le podríamos sacar provecho y que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Emiliano en cuanto a poder realizar hoy por hoy videoconsultas entre el médico y el paciente. Es decir, en los tiempos que estamos viviendo ya no es necesario ir para cada consulta que quieras hacer con el paciente, desplazarte desde un pueblo del interior, venir hasta Rosario, o nosotros mismos dentro de Rosario ir hasta el centro médico para hacer una consulta. Si hoy la tecnología te habilita a poder, a través de alguna solución de videoconferencia, hacer un tipo de consulta cuando la patología lo explique, ¿no? Y algo más básico todavía, pero que yo creo que es una gran deuda del sistema de salud, es la autogestión del paciente en temas como poder solicitar turnos sin necesidad de intervención telefónica de alguien de la institución, poder consultar la historia clínica electrónica, lo que mencionaba también. Hay un tema legal de por medio, pero es un tema que se tiene que tratar y resolver. Nosotros como pacientes tenemos derecho a acceder y a conocer mi historia clínica. Y mi historia clínica debería ser compartida, no que la tenga un solo centro médico, sino que en toda la provincia y en todo el país sea única. Ahora bien, perdón, la pregunta es cómo reconocer cuando un avance tecnológico o ese arado que nos encontramos realmente tiene valor. ¿De qué manera lo logramos?
Hay dos cuestiones fundamentales. Si ese avance, ese arado, tiene un impacto positivo en la eficiencia operativa de mi organización, no tengo duda que tiene valor. Si ese avance me permite mejorar y optimizar el compromiso que yo tengo con la atención de mi paciente, de mi cliente, no tengo duda que tiene valor, definitivamente. Nosotros desde Neoris estamos convencidos en el valor y la importancia de crear sociedades de conocimiento, sociedades entre las organizaciones, entre los centros médicos y empresas como la nuestra, que nuestra especialización es la tecnología. Porque se pueden hacer sinergias realmente cruzando y trabajando en equipo para poder determinar realmente dónde está ese valor que el avance de la tecnología nos puede aportar hoy, tanto en la prevención como en la gestión de por ejemplo, los pacientes crónicos, como mencionaba. ¿De qué manera lo hacemos? Hoy existen herramientas, existen dinámicas de trabajo conjunto en las cuales lo estamos llevando hoy por hoy haciendo con algunos clientes, como es Design Thinking o el Customer Journey Map, que básicamente te permiten ponerte en la piel de tu paciente, de tu cliente, conocerlo, entender qué siente, qué piensa, qué dice, qué espera, entender cómo son los puntos de contacto en interacción durante toda la cadena de valor, durante todo el proceso que vive dentro de nuestra organización, y poder entender si esos puntos de contacto son positivos, son experiencias negativas, son, digamos, si se pueden optimizar, si se pueden corregir. De esos trabajos que suelen ser workshops de 1 o 2 días donde participan 20, 30 personas de equipos multidisciplinarios, salen cantidades de ideas e iniciativas que se tienen que aplicar. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros generalmente realizamos? Aplicando metodologías ágiles como Lean Startup, te permite tomar esas iniciativas, tomar esas ideas y rápidamente hacer algún tipo de validación, un prototipo, un producto de bajo costo que te permita testear si realmente esa iniciativa que salió de todo el trabajo realizado por un avance tecnológico de ese arado que nos encontramos, tiene algún valor para nuestra organización. Últimos 4 minutos, Sebastián. Perfecto. Para cerrar, me quedé pensando también en la exposición, la primera exposición creo que fue la del ministro, cuando hablaba de que los sistemas de informatización actual o los sistemas informáticos que disponemos en la actualidad, muchas de las organizaciones están en deuda. Y yo creo que realmente hay una falencia, hay un nivel de obsolescencia grande, y yo creo que las estrategias que se están siguiendo para informatizar o para incursionar en la innovación tecnológica en las organizaciones se vienen produciendo como hechos aislados, sin un driver de negocio fuerte y claro y sin una estrategia y una visión de largo plazo para poder emprender ese camino. Dentro de lo que nosotros hacemos y proponemos a nuestros clientes es, como mencioné antes, con las distintas metodologías y actividades y dinámicas, es trabajando en conjunto poder definir una estrategia de negocio de largo plazo con una ventana de tiempo de entre 3 y 5 años, que si bien en Argentina no es fácil, hay que hacerlo, hay que pensar más allá, entendiendo cuál es la experiencia que le queremos dar a nuestro cliente, a nuestro paciente consumidor, y que esa visión, esa estrategia se transforme en una visión de dónde estamos hoy, a dónde queremos ir y cuál es el camino que vamos a recorrer para llegar a ese destino. Y ya para cerrar, me gustaría que nos quedemos con 2 preguntas para pensar. ¿Con cuántos arados nos topamos y no supimos verlo, no lo pudimos descubrir? Y la otra, ¿qué nuevas capacidades vamos a tener que desarrollar dentro de nuestras organizaciones para descubrir el valor que la tecnología nos va a poder aportar a nosotros y a nuestros clientes? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Praugenes y soy el gerente general de la empresa Asterisco Médico. Bueno, esta presentación tenía prevista llevarla a cabo nuestro gerente de marketing. Por un inconveniente personal no ha podido participar, así que la llevaremos nosotros. Para empezar,
quería comentarles cómo surgió nuestra empresa. Nosotros hace algunos años venimos analizando una problemática que tiene también muchos años de antigüedad, que es básicamente cómo definir las consultas médicas a distancia, principalmente relacionadas con los profesionales o los médicos de confianza, que tiene dos aristas bien diferenciadas y válidas a la vez. Por un lado, la arista del punto de vista del paciente y por el otro lado, la arista del punto de vista profesional. ¿Cuáles son los distintos puntos que mencionan o que han mencionado los pacientes a partir de los cuales hemos tomado la decisión de nuestra solución? Bueno, pacientes que se quejan por los tiempos de solicitud de consultas en consultorios externos, la necesidad de los traslados a estos consultorios o centros de guardia, los costos de los mismos, estos costos asociados tanto para los traslados como los costos de oportunidad que generan estos tipos de eventos, la posibilidad de contagios en guardias, que es otra queja bastante común de los distintos pacientes que tienen necesidad de estas consultas, y el último punto que creemos y a partir de allí tomamos como la base de nuestra solución es la necesidad de un seguimiento continuo del profesional de confianza o el médico de cabecera, un concepto que ya tiene años de antigüedad, en donde los pacientes exigen que su propio médico, que es el que más confianza le tienen, pueda dar seguimiento a sus distintas consultas. Por el lado de los profesionales, también tienen sus puntos de vista, como mencionaba anteriormente, válidos y aceptables, que son: el profesional en muchos de los casos no le puede dar su número personal o intenta evitar dar su número de atención personal, salvo excepciones. No tienen descanso, que es algo lógico, poder atender consultas telefónicas a cualquier momento y en cualquier lugar. No cobrar por esas consultas fuera de consultorio, es algo moneda corriente en la situación de hoy. Y en consecuencia el riesgo de perder pacientes de que sienten de que no pueden ubicar a su profesional o a su médico de cabecera, intentan llamarlo y no les atiende, o directamente no tienen su número de contacto personal. A partir de estos dos puntos de vista o aristas diferenciables, surge nuestra empresa, Asterisco Médico, que es una empresa dedicada especialmente a innovar con soluciones tecnológicas que aportan al área de la salud y en particular poder generar una conexión entre paciente y profesional respetando estos dos puntos de vista diferentes. La solución básicamente es una solución de comunicación, es decir, es un sistema que permite, ante la necesidad de una consulta telefónica, poder vincular al paciente con el profesional resguardando la identidad del profesional. Es decir, el paciente va a llamar a un número de atención que vamos a tener, que va a ser un sistema de atención automática, va a poder solicitar allí el código del profesional, que va a ser su profesional de cabecera o su profesional de confianza, y el sistema le va a indicar la disponibilidad del profesional. Es decir, los profesionales previamente van a definir su agenda de atención de forma tal que el sistema va a poder indicar a los pacientes en qué momento el profesional puede ser ubicado y va a atender las consultas. Y con nuestra solución, que es una solución telefónica, buscamos en esta primera fase un número de acceso a nivel nacional, de forma tal de evitar cualquier tipo de restricciones por tecnología, por disponibilidad y por alcance. Es un sistema que va a ser muy fácil de usar, muy intuitivo y buscamos que sea de uso masivo. En la segunda fase que tenemos ya planificado en etapas de control de calidad finales, está planificado el lanzamiento también de una aplicación móvil que va a permitir otras funcionalidades como mensajes directos o mensajes de chat entre los profesionales y los pacientes, videoconferencias y otras funcionalidades que vamos a lanzar en la segunda fase. Bueno, entre las funcionalidades que tiene nuestro sistema, básicamente, en primera medida permite el cobro anticipado de la consulta telefónica. Es decir, a partir de nuestra solución, el profesional va a poder cobrar
por sus honorarios correspondientes por estas consultas telefónicas, previo a que se establezca la comunicación con su paciente. El sistema prevé, como les mencionaba anteriormente, lo que nosotros llamamos una secretaria virtual o un sistema de respuesta automática que por el lado del profesional le va a indicar o le va a administrar todas las consultas que tienen agendados con sus pacientes en el día y le va a permitir, a través de este sistema, generar las llamadas a cada uno de los pacientes. Por el lado del paciente, el sistema va a tener la posibilidad de generar su consulta con el código del profesional que el paciente elige, que va a ser su profesional de confianza y no otro, y va a generar el cobro de la llamada para luego liquidar el honorario correspondiente al profesional. Nuestra intención con esta solución es en ningún momento reemplazar lo que va a ser la consulta presencial del paciente en el consultorio, sino complementar con nuestro servicio, por un servicio que hoy en día se utiliza, que no está regulado y que tiene, como les mencioné anteriormente, las dos facciones diferentes, lado profesional o lado paciente. Los profesionales además pueden registrarse en una página web, en donde la misma página web además le va a permitir administrar las consultas. Van a poder ver el listado de consultas que tenga agendadas en el día, poder generar o cargar una historia clínica del paciente para darle seguimiento en forma continua y poder escuchar previamente algún mensaje del que le ha podido dejar el paciente en su llamada telefónica de solicitud de consulta, de forma tal de personalizar o identificar qué paciente lo ha intentado contactar. El sistema, como les mencionaba, genera una liquidación mensual de forma tal que los profesionales van a poder cobrar sus honorarios a fin de mes. El pago del sistema va a ser en forma particular con un sistema de tarjeta de crédito o en forma o a través de obras sociales o prepagas con la credencial correspondiente de la obra social o de la prepaga. Y el punto final, que es básicamente la protección de la identidad del profesional, que es uno de los puntos que más se quejan los profesionales de poder brindar su número de atención personal. Con nuestro sistema, que va a ser el encargado de realizar las llamadas salientes hacia los distintos pacientes, la identidad del profesional va a quedar resguardada o protegida detrás de nuestro sistema. Bueno, ¿cuáles son los beneficios para el paciente? Básicamente va a permitir a partir de ahora contar con un canal de comunicación directo, no con cualquier médico, sino con su médico de cabecera o su médico de confianza. Va a poder evitar el desplazamiento hacia centros de atención o consultorios externos, tanto a pacientes que puedan vivir en áreas urbanas grandes, como así también una infinidad de casos en pacientes que viven en pequeñas localidades cerca de las ciudades más grandes. Muchas de estas consultas telefónicas van a poder resolver problemas evitando desplazamientos a los centros de consulta. Va a permitir mantener un vínculo más directo entre el paciente y profesional fuera de lo que es la atención presencial, y nuestro sistema de atención automática a través de un número de alcance nacional, como les mencionaba, que es el 0810-345-1010, se va a encargar de tomar todas las consultas que el paciente quiera realizar con sus profesionales de confianza. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener los profesionales de la salud? Bueno, por un lado va a poder seguir manteniendo su número personal sin la necesidad de poder brindar ese número de atención personal a sus pacientes. O sea, nuestro sistema, en el momento de la registración, le va a pedir al profesional algunos datos personales, como ser su número de contacto personal, y que lo permitirán identificar con el profesional, de forma tal que cuando el paciente solicite una consulta, nuestro sistema de atención automática le va a decir el nombre y apellido del profesional con el cual se está queriendo contactar o establecer la consulta telefónica. Pero le van a permitir mantener la identidad. En ningún momento va a recibir el paciente el número del médico o del profesional. Va a poder fidelizar con los pacientes, más que nada, como lo mencionaba anteriormente, a raíz de la necesidad de los pacientes de poder tener un seguimiento continuo con sus profesionales o su médico de cabecera, médico de guardia.
el profesional va a permitir lograr que sus pacientes continúen utilizando sus servicios, ya sea en forma presencial o ya sea en forma remota a través de nuestro sistema de consultas. Es un sistema totalmente personalizado, es decir, como les mencionaba, cuando el profesional se registra con su número de teléfono, el sistema automáticamente lo identifica y sabe qué profesional está llamando a su propia secretaria virtual, que es la que administra sus consultas telefónicas. El profesional va a poder configurar su agenda de atención, como les mencionaba, en qué días y horarios el profesional puede ser requerido con sus consultas telefónicas y no en cualquier momento. El sistema en todo momento le va a indicar al paciente si el profesional está disponible y en caso contrario en qué momento lo va a poder responder a su consulta. También el profesional tiene, como les mencionaba, el acceso a la secretaria virtual, que es un número diferente del paciente, que es el 0810-345-0100. Aquí entran en el medio lo que es las obras sociales y las prepagas. ¿Qué beneficios van a tener tanto las obras sociales como las prepagas con este sistema? Por un lado, siguiendo la línea de lo que veníamos conversando en este panel, lograr introducir un sistema innovador tecnológico, que es una solución que, como les mencionaba, en este momento y hace unos años sigue existiendo, que son las consultas telefónicas, pero no están regulados con las consecuentes quejas tanto de los profesionales como de los pacientes. Últimos 4 minutos, Carlos. Con este sistema, la obra social o la prepaga va a poder justamente introducir esta mejora tecnológica. La mayor comodidad y contención para los afiliados a raíz de las quejas continuas que tienen los distintos afiliados o los pacientes en tener que trasladarse a los centros de guardia, recibir una atención en el domicilio, normalmente de sistemas de atención domiciliaria que no son de la mejor calidad. Tenemos una solución con alcance nacional, que por eso es que lanzamos un sistema telefónico en la primera fase para evitar cualquier tipo de restricciones con las redes de datos existentes, pero sí ya tenemos previsto en la segunda fase el lanzamiento de la aplicación, como dije anteriormente. Reducir los reclamos, que son cada vez más constantes, por demoras en las prestaciones de servicio, tanto demoras en la solicitud de consultas en guardias, como así también las demoras en la llegada de sistemas de atención domiciliaria. Menor costo en las consultas, ya que va a disminuir las visitas de los pacientes, en muchos de los casos un gran porcentaje a guardias y servicios de atención domiciliaria. Evitar la posibilidad de contagio. Ante la llegada de un paciente a una guardia es alta la posibilidad de contagio con otros pacientes que puedan existir en el instituto. Reducir los costos, ya que normalmente se disminuyen la necesidad de estudios complementarios que normalmente se prescriben en una atención en una guardia o centro de atención del paciente. Mayor calidad de atención a los afiliados. Justamente lo que buscamos es que sea el médico de cabecera o el médico de guardia el que le dé seguimiento al paciente y no cualquier profesional. Esto permite justamente, nuevamente, fidelizar con sus pacientes. Por otro lado, el médico de cabecera es el que va a tener el criterio para derivar oportunamente a los pacientes, en el caso de que crea conveniente, ahí sí a centros especializados de atención física. Y la posibilidad, por último, de que cada obra social tenga un número de acceso, un 0810, dedicado a esa obra social para la atención directamente a sus propios afiliados. Bueno, en nombre de Asterisco Médico, les agradezco la atención de todos. Vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Cualquier inquietud o duda a futuro, con gusto lo resolveremos. Así que gracias y que tengan buen día.